Así que viene el momento de la palabra. Prepárate, toma tu Biblia, toma tu iPad, tu smartphone, prepárate con la palabra de Dios. No quiero que seas una persona, digamos, solamente para estar recibiendo, sino que puedas acompañarme en la lectura de la palabra. Tenemos las diapositivas, los slides, el PowerPoint para que lo observes, pero qué lindo cuando vamos a la Biblia y podemos leer en nuestros dispositivos o en nuestra Biblia y poder marcar todo lo que Dios nos hable. El mensaje de hoy tiene que ver con dos tópicos que en estos días muchos de nosotros estamos usando. Y uno de ellos es volver a la normalidad. Y así he titulado el mensaje, un pensamiento, un mensaje de la palabra del Señor para tu vida, y sé que va a ser de mucha bendición. Volver a la normalidad. Y sabe que en estos días, en los países, ciudades, incluso en las familias, se está hablando de retornar o de volver a la normalidad, refiriéndose a este tiempo en donde muchos estuvieron en cuarentena por el tema de la pandemia, países enteros, continentes, pero ya después de unos meses, un par de meses en algunos países, un par de semanas en otros, unos días en otros, se está hablando de volver a la normalidad. Y cuando la gente usa esa expresión, está hablando de volver a su vida cotidiana, volver a lo que se hacía antes. También se está usando otra expresión y es, esto también pasará, y se refiere a la temporalidad de esta pandemia, y ciertamente tiene un fin, tiene un vencimiento. Creemos que esto es pasajero, pero yo traigo hoy una pregunta a todos y cada uno de los que estamos en este momento en el servicio, y es lo siguiente: ¿queremos volver a la normalidad? Y la pregunta inmediata es sí. La respuesta es sí. La pregunta de ¿queremos volver a la normalidad? La respuesta de todos será sí. Pero hay otra pregunta: ¿a qué llamamos normalidad? ¿A qué normalidad queremos volver? Son dos preguntas interesantes que quiero plantear en esta noche. ¿A qué llamamos normalidad? ¿A qué normalidad queremos volver? Normalmente lo que la gente llama normalidad, y a la normalidad que quieren volver, es volver a salir a las calles. En algunos países fue mucho más rígido este tema, donde literalmente no se podía salir. Se habla de países donde podía salir las personas solamente una vez a la semana por el número de su documento, en fin. Pero otros quizás fueron más permisivos, tomando de otra forma la manera en que se llevó el manejar esta pandemia por el COVID-19. Pero ¿a qué le llama la gente volver a la normalidad? Volver a salir a las calles, quizás volver a salir a los parques, quizás volver a salir a los cines que están cerrados, volver a los estadios de fútbol, volver a tiempos de paseo, en fin, tantas cosas. Pero ¿sabe? Es esa normalidad a la que queremos salir. Es una pregunta que planteo en esta noche, y no es que esté mal el querer volver a esa normalidad, pero hay una normalidad que va más allá del solo querer hacer. La normalidad que Dios quiere que nosotros asumamos, porque está la normalidad desde la perspectiva nuestra, pero hay una normalidad que Dios quiere que tú y yo asumamos. Y quiero hoy llevarlo al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, solo para meditar en ese pasaje. Ese versículo fue tomado al principio de la pandemia por muchos como una forma de aplicación de lo que se quería lograr a través de la cuarentena. Ciertamente este capítulo 26
allí del libro de Isaías. Es un salmo de fe, de alabanza, de meditación. Es un salmo incrustado dentro del libro del profeta Isaías. Y habla precisamente en el tiempo en que la gente alabará a Dios, el día en que Cristo establezca su reino. Y es una forma en que Dios le muestra el futuro a Isaías. Pero algunos tomaron este pasaje como una aplicación de lo que era en parte lo que se iba a vivir en el tiempo de cuarentena, de encerramiento, de aislamiento, de pandemia. Isaías 26:20 dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. En otra versión dice: ve, pueblo mío, entra a tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un tiempo mientras pasa la ira. Y yo quiero traer este pasaje solo para meditarlo como una forma en que nos invita Dios a entrar en la intimidad. Habla de aposentos, de cerrar puertas, de entrar a las habitaciones, de esconderse por un tiempo, ¿sabe? Y en ese esconderse hay que replantearse cosas. Quizás cosas que se están haciendo bien y pueden mejorarse, pero quizás cosas en nuestra vida que no se están haciendo bien desde la perspectiva, desde el enfoque de Dios, y que necesitan ser de nuevo reenfocadas hacia lo que Dios quiere. Por esto es importante que este tiempo haya sido un tiempo para no solamente desear volver a la normalidad o a lo que llamamos normalidad, sino volver realmente a la normalidad en Dios, desde la perspectiva de Dios. Y aquí quiero tomar un salmo, capítulo 30, Salmo 30, el versículo 5. Salmo 30, versículo 5. En la versión traducción viviente dice la palabra de Dios: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, dice David, quien escribe el Salmo, cuando yo tenía prosperidad, decía: ahora nada puede detenerme. La otra versión dice: porque su enojo dura solo por un momento, pero su favor sigue dando la vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Yo pensaba muy seguro que nada podía vencerme. Este salmo es escrito por David. Y dicen los expertos, los estudiosos de la teología, que este salmo David lo escribe en un momento donde una plaga había amenazado fuertemente el reino que él presidía, que él lideraba, y había una mortandad muy grande. Y entonces David escribe el Salmo capítulo 30 o el Salmo 30, y escúcheme bien esto. David dice: por un momento es la ira. Por un momento, por un instante es la ira. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Pero él hace una reflexión. Cuando yo tenía prosperidad, cuando yo pensaba que estaba muy seguro, cuando creía que nada podía detenerme, cuando creía que nada ni nadie podía vencerme. ¿Sabe? A esto es lo que le David, esa era la realidad de David. Esa era la normalidad de David. Pero cuando la plaga se desató, está registrado en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Cuando la plaga se desató, David, estando en un momento de reflexión, David llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión muy interesante. Y es que no quería volver a su realidad.
No quería volver a su normalidad. Quería volver a lo que Dios quería como normalidad para él. Era reconocer lo que Dios tenía para su vida. Y fíjese quién lo escribe: David. David llega a la conclusión que la ira de Dios es como una punzada, como cuando vamos al médico y nos tienen que colocar una inyección que tiene una aguja, y esa punzada nos causa un dolor momentáneo, pero el beneficio de lo que está dentro de esa inyección dura por un largo rato. David lo que está diciendo es: el dolor del enojo de Dios es como una punzada, es como una punzada de advertencia para abandonar algo, para aprender algo. Es como una sirena de ambulancia, de bomberos para estar alerta, o como una alarma despertadora para despertarnos. En otras palabras, lo que está diciéndonos David a través del Salmo es: yo aprendí con esto que quiero hacer lo normal en Dios, llevarme a la normalidad en Dios, y no quiero volver a mi vida normal. No quiero volver a mi vida normal. Y yo entonces, analizando esto en estos días, fui muy ministrado y muy confrontado por el Espíritu Santo. Porque no se trata de presentarnos como una obra terminada. A veces pensamos que los predicadores somos obras ya conclusas o terminadas, pero sabe, la palabra nos habla primero a nosotros, y la palabra nos examina. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y mira mi corazón, mira mi vida, examíname. Como cuando vamos al médico y nos tiene que examinar, hacer exámenes para mirar, y hay unos exámenes más profundos que otros, porque hay unos que son quizás más superficiales, pero otros más profundos para detectar lo que no se ve visiblemente. A veces podemos pensar que todo está bien, pero cuando vamos al diagnóstico de Dios, Dios nos mira con profundidad y quiere que nos revisemos. Y yo comparo este tiempo de cuarentena, en que todo esto estaba aconteciendo, como un tiempo de examinarnos en Dios, como un tiempo de revisar cosas en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestros ministerios, en nuestra forma en que servimos a Dios, en nuestra forma en que hacemos nuestra propia vida. Y entonces escribí un breve diagnóstico de lo que nosotros llamamos normal. Y hay algunos que están pensando volver a esa normalidad, pero Dios quiere llevarte a otra normalidad diferente que a la que estabas viviendo. ¿Y cuál es ese diagnóstico de lo que llamamos normal? Fíjese lo que llamamos normal. Confundimos cercanía con relación. Cercanía con relación. Mucha gente creía que estaba cerca de Dios, pero en realidad estaba a años luz de distancia. Porque mucha gente piensa estar cerca de Dios, pero estar cerca de Dios no es lo mismo que tener relación con Dios. Hay gente que puede estar cerca de Dios, pero para tener relación con Dios tienes que tener intimidad. Y la intimidad viene con la relación. Tú puedes estar cerca de la gente, pero no tener relación con la gente. Hay gente que estaba cerca a Dios, pero no tenía una relación con Dios en su normalidad, en su vida normal. Otro diagnóstico de lo que llamamos normal es que confundimos preparación con disposición. Preparación con disposición. Y sabe, hay mucha gente que esperó hasta estar preparado para servir a Dios, pero en realidad nunca estuvo dispuesto.
Hay gente que siempre buscó el momento para estar preparado y fue como un pretexto para decir: cuando yo esté preparado sirvo a Dios. Pero en realidad, en el fondo, no era falta de preparación, era falta de disposición. Otro diagnóstico de lo que llamamos normal es que confundimos familia con hogar. ¿Cuántos de nosotros no decíamos que nuestra familia era la prioridad porque traíamos lo material a la casa? Pero sabe, confundimos familia con hogar. La palabra hogar viene de hoguera, de echar leña al fuego. No se puede tener familia si no se echa leña al fuego, al hogar. Muchos de nosotros, de los que me ven en esta noche, quizás tenían casa pero no familia. Quizás tenían familia pero no hogar. Una familia es tan fuerte como los hogares. Otro diagnóstico de lo que llamamos normal es que confundimos honestidad con integridad. Y sabe, estas son dos palabras muy parecidas, pero en realidad tienen mucho de diferente. Porque honestidad es como actúo cuando me ven, pero integridad es como actúo cuando nadie me ve. Y hay un ejemplo famoso con esto de la honestidad e integridad. Se dice de una pareja que estaba en un hotel y pidió una pizza. Y dice que el delivery, la persona que llevó la pizza, y cuando entregó la pizza, dice que dejó un dinero por error a la hora de entregar la pizza. Y cuando la persona que recibió la pizza en el hotel se dio cuenta que había una suma importante allí que no era de él, que no pertenecía a él, dice que llamó al servicio de pizza y devolvió el dinero, que era considerable. Y dice que la gente de la pizzería se sorprendió, y el muchacho que llevaba el delivery también se sorprendió y dijeron: wow, esto tiene que saberlo todo el mundo. ¡Qué persona tan honesta! Y sabe, entonces quisieron mostrar que este hombre era alguien honesto, como los que hoy poco hay, gente honesta. Y cuando quisieron tomar su testimonio y publicarlo, y que se supiera por las redes y ojalá por los medios como un ejemplo de que todavía hay gente honesta, el hombre no quiso que eso saliera. Y entonces insistieron los de la pizzería y insistía el muchacho del delivery porque estaba agradecido. Ante tanta insistencia, el hombre que estaba en el hotel dijo: oye, no pueden hacer eso porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. ¿Sabe? Esa es la definición entre un hombre honesto pero no íntegro. Honestidad es cuando tú haces las cosas cuando te ven, pero integridad es cuando tú haces las cosas apropiadas, correctas, cuando nadie te ve. Hoy en día tenemos cristianos honestos pero no íntegros, padres de familia honestos pero no íntegros, hijos honestos pero no íntegros, líderes honestos pero no íntegros, pastores honestos pero no íntegros. Y Dios nos está llamando a honestidad pero también a integridad. Y por último, en este diagnóstico que hice de lo que llamamos normal, confundimos tener vida a vivir la vida. Y sabe, estar vivo no es lo mismo que vivir. La peor tragedia de un hombre no es la enfermedad, no es la pobreza, ni la soledad, ni la muerte. La peor tragedia es vivir una vida sin propósito. Ese es el peor de las tragedias, no vivir una vida en el propósito de Dios. Por eso qué importante es reflexionar, qué importante es pensar qué pasa si lo normal que una vez sabíamos no es al normal que Dios nos está llevando.
¿Qué pasa si al normal que Dios te está llevando no es el normal al que tú quieres volver? ¿Sabe? Tal vez Dios con todo esto nos está acercando a lo que siempre quiso para nosotros. Este es un tiempo para reflexionar y para pensar y meditar. Por eso Isaías decía: pueblo mío, entra en tus aposentos. Mientras pasa la indignación, en los aposentos se medita, en la intimidad se medita. Por eso David entendió que la normalidad, a lo que él llamaba normal, su orgullo, su posición, no le servía para lo que Dios quería y tenía para él en su propósito. Lo menos que nosotros debemos hacer, y quiero hoy por la palabra de Dios hablarte, lo que menos nosotros debemos hacer, damas y caballeros, es volver a nuestra vida normal. Y yo me quebranto hablando esto porque fui ministrado, fui confrontado por la palabra de Dios. Lo que menos nosotros debemos hacer es volver a nuestra vida normal. ¿Sabe? Porque tu vida normal fue lo que te trajo hasta donde estás. Y la pregunta en esta noche es: ¿en dónde estás? Quizás alguien que me esté viendo puede decir: yo estoy bien. No creo que esta palabra sea para mí. Si de pronto alguien dice así, creo que ya necesitas una palabra como esta. ¿Sabes? Porque aunque estés bien, seguramente hay algo por mejorar en Dios. Seguramente el normal que Dios te propone, la normalidad que Dios te propone, es un estándar superior a la normalidad que tú quieres volver. Hoy en día la gente quiere volver a la normalidad de lo que hacían antes. Pero si no aprendemos con lo que estamos viviendo, con lo que hemos vivido, lo que le estamos pasando, entonces estamos condenados a repetir las mismas historias de fracaso. Y tú y yo no fuimos diseñados por Dios para el fracaso, sino para la victoria. Pero si alguien está diciendo: yo pensaba que estaba bien, pero no estoy bien. Esto me sirvió para acercarme a Dios. Esto me sirvió para reflexionar de la vida. Esto me sirvió para replantear mi definición, redefinir mi concepto de familia. Aunque pensabas que estaba bien y no lo estabas, no importa, levántate. Este es tu momento para levantarte y volver a la normalidad, pero no la tuya. No a la que todo el mundo va a volver, sino la normalidad que nosotros queremos y que Dios tiene para nosotros. O no la que queremos, sino la que Dios tiene para nosotros. Pero aquellos que somos entendidos queremos volver no a nuestra normalidad, sino a la normalidad que Dios tiene, a lo que Dios llama normal. Dios quiere que tengas relación con Él. Dios quiere que tengas disposición. Dios quiere que redefinas la definición de familia, que tengas el concepto claro de lo que es tu hogar, que haya en tu vida honestidad, pero también integridad, y que vivas una vida con propósito. Levanta tu mano conmigo y diga: este es mi momento. Hay algo mejor que volver a mi vida normal, y es volver a la vida que Dios tiene para mí. Es volver a lo normal en Dios, no a lo normal mío, no a lo normal que he vivido. Yo quiero vivir la normalidad de Dios y no la normalidad de mi propia vida. Si hay algo que tenemos que definir en este tiempo, es volver a hacer el propósito, volver a hacer la voluntad de Dios, entrar en el plan de Dios y rescatar nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, rescatar nuestra familia, rescatar tu matrimonio, rescatar tus hijos, rescatar tantas cosas que tu vida normal te robó. Este no es tiempo para volver a la normalidad nuestra, sino a lo que Dios llama normal. ¿Cuál es la nueva normalidad que podemos esperar? ¿Cuál es esa nueva normalidad que podemos esperar? Lo que una vez quizás llamaste normalidad, no es la normalidad que Dios
tiene preparada para ti. No veas volver a la normalidad desde tu perspectiva, desde tu cosmovisión, desde tu mente, desde tu óptica. Ve volver a la normalidad con los lentes de Dios. Este año 2020 en muchos lugares vi, y en nuestra iglesia, aquí también en California, lo declaramos 2020, visión perfecta. Y visión perfecta, más allá de tantas cosas, es ver con los ojos de Dios. Es ver lo que Dios quiere, es ver como Dios ve. Y Dios quiere que no vuelvas a lo tuyo, vuelve a lo que Dios tiene para ti. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Y yo quiero tomar, para ir cerrando, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y quiero que la tomes con tu Biblia. No vas a encontrar en la imagen este texto, porque lo hice a propósito, porque quiero que me acompañes leyéndolo con tu Biblia. Aquí yo tengo el libro, o en tu computador, en tu iPad o en tu celular. Pero quiero que leas esto, porque aquí está el apóstol Pedro escribiéndole a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba temerosa, a una iglesia que estaba siendo acosada por el imperio romano. Pero le da una voz de esperanza, y es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Porque lo normal para ellos era persecución, pero Dios tenía algo diferente, y era lo que para Dios es normal. Porque para nosotros una cosa puede ser normal, pero para Dios lo normal es otro. Y miren lo que le dice. Quiero que me acompañe a leerlo. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Sé que hay un error ahí, pero vamos a corregir la cita. Primera de Pedro 5:5. Dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la palabra del apóstol Pedro, hablándole con una sabiduría y una ternura a la iglesia. Este es un Pedro ya apóstol, maduro, procesado por el camino, en el propósito, en el proyecto, en el plan de Dios. Y les habla de la normalidad que la iglesia debe esperar. Y es lo que yo quiero hoy cerrar diciéndote. Y si es posible, anota esto. ¿Cuál es la nueva normalidad que debemos esperar? Número 1, Dios te dice: vive con los pies en la tierra y con un corazón enseñable. Vive con los pies en la tierra y con un corazón enseñable. Pedro le está diciendo a la iglesia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gente que en su soberbia parece que camina por los aires. Pero Pedro le dice: señores, caminen con los pies en la tierra
y tengan un corazón enseñable. Aprendan. Aprende de la vida, aprende de las circunstancias, aprende de los demás, aprende de lo que vives. Si nosotros, vuelvo y repito lo que dije al principio, si nosotros no aprendemos, si tú y yo no aprendemos con lo que vivimos, con esto que pasamos, entonces, escúcheme bien, todo lo que sucedió habrá sido en vano. Número 2, Dios te dice, conténtate con quien eres y no te promociones, porque Dios tiene un momentum para ti. Pedro le dice a la iglesia, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Conténtate con quién eres, ¿sabes? Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Debes estar feliz por eso. Hoy en día hay un anhelo por el éxito y un exitismo que el mundo ofrece, pero es un exitismo pasajero y vano. Esa no es la normalidad que Dios tiene para ti. La normalidad que Dios tiene para ti es conténtate con lo que eres, con lo que somos. Somos hijos de Dios. Ese es el mayor regalo. Ese es el mejor título que podemos tener, damas y caballeros. Ser llamados hijos de Dios. Y dice que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. No necesitamos promocionarnos. No necesitamos anunciarnos. Dios se va a encargar de promocionarte. Dios se va a encargar de llevarte al cumplimiento. Dios va a encargarse de tu economía, de tu trabajo, de tu ministerio, de tu familia. ¿Sabe? Porque no vas a perseguir la normalidad que todo el mundo quiere regresar a ella. Vas a perseguir lo que Dios tiene para ti. La nueva normalidad. Número 3, Pedro le está diciendo a la iglesia, vive sin preocupaciones, porque Dios ha sido, es y será muy cuidadoso contigo. El Señor ha sido cuidadoso contigo. Él te ha guardado. El apóstol le dice a la iglesia, Él va a tener cuidado de ti. No tienes que tener temor porque Él cuidará de ti. No tienes que tener temor porque aún has visto la provisión de Dios. No tienes que tener temor porque si una puerta se cerró allí, otra se abre allí. Pero Dios tiene cuidado de ti y lo tuvo en el pasado, lo tuvo ahora y lo tendrá mañana porque Él no cambia. Número 4, mantente con la cabeza fría y siempre alerta. En esta nueva normalidad, Pedro le está diciendo a la iglesia, mantente con la cabeza fría y siempre alerta. Porque le dice, sean sobrios y velen, vigilen, sean sobrios y velen, sean sobrios y estén atentos, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa palabra, ser sobrios, es lo contrario a estar ebrios. Hay personas que están ebrias y no precisamente de alcohol, porque su cabeza no está alerta, porque están confundidos, porque están desenfocados. Y Dios le dice a la iglesia, mantente con la cabeza fría, enfócate, está alerta con lo que Dios quiere para ti. Que todo esto que vivimos, que es histórico, señores, nos sirva para aprender, pero para estar alerta, para estar como aquellas 10, como esas 5 vírgenes que estuvieron con el aceite en la lámpara, y no como las 5 insensatas que cuando vino el novio, cuando vino el marido, no tenían aceite. Que estemos alertas. Número 5, aprendamos acerca del sufrimiento. Pedro le dice a la iglesia,
Hay muchos que están padeciendo. Resistan firmes en la fe, cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay gente que en todo el mundo pasa por sufrimiento. Y hay algo que debemos aprender del sufrimiento, y es, número uno, no somos los únicos que sufrimos. Hay mucha gente que pasa por cosas, incluso hasta cosas peores. Hay una iglesia que hoy mismo está siendo perseguida en algún lugar del planeta, y tú y yo simplemente estuvimos encerrados por unos días. Pero hay gente que sufre persecución por seguir a Cristo, porque esa es la verdadera fe en el Señor. No estoy diciendo que para demostrar nuestra fe debemos ser perseguidos, no. Pero hay gente que por cosas pequeñas reniega de Dios. El sufrimiento viene para probar la fe. El sufrimiento no durará para siempre. David dijo: en la noche es el lloro, pero en la mañana viene la alegría. El sufrimiento nos enseña a conocer los planes de Dios, porque a través del sufrimiento Dios siempre va a revelar sus propósitos y sus planes. En medio de todo esto que pasamos, muchos de nosotros tuvimos que reenfocarnos al propósito y al plan de Dios en nuestra vida. Que Dios no está en jaque, que los planes de Dios no están en jaque, que Dios tiene el control, y los planes que tiene para ti se cumplirán por encima de cualquier cosa. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17, hay una escritura con la que quiero ir cerrando, que es extraordinaria. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La nueva realidad, la nueva normalidad que Dios tiene para ti es que te enfoques en lo que es permanente, en lo que permanece para siempre, no en lo pasajero. Porque tú y yo somos participantes de la gloria eterna. Eres participante de la gloria eterna. Dios dice en el versículo 10 del texto de Primera de Pedro, que en su bondad Dios nos llamó a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y afirmará sobre un fundamento sólido. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará. ¿Sabe? Hay sanidad para ti en el nombre de Jesús. Hay gente que fue afectada por la enfermedad, pero está siendo sana en el nombre de Jesús. Hay gente que fue tocada por el virus, por el COVID, pero hoy reciben sanidad en el nombre de Jesús. Dios los sanará, los fortalecerá. Hay gente que quizás quiso debilitarse en su fe, pero Dios los fortalece en esta hora en el nombre de Jesús. Los apoyará, evitará que caiga. Él lo que está diciéndonos la palabra, nos afirmará sobre un fundamento sólido. Las fuerzas vendrán del Señor. Él nos sostendrá, porque somos llamados a participar de la gloria eterna. ¿Sabe? Dios quiere que nos enfoquemos en su eternidad, no en lo pasajero. Nuestro caminar por esta tierra es un caminar pasajero, pero nuestro caminar por esta tierra es para dejar una huella, pero necesitamos enfocarnos en lo eterno. Hay propuestas de volver a una normalidad equivocada. Volvamos a la normalidad de lo eterno.
a enfocarnos en lo eterno, a fundamentarnos en la fe, a establecernos en el propósito de Dios, a establecernos en la fuerza de Dios, a que nos dejemos sostener por Dios, a ser restaurados por Dios, ¿sabe? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con todo esto. Por eso, escúcheme, volver a la normalidad con lo que he aprendido y llevo dentro significaría no haber entendido qué es lo que Dios me quería enseñar. ¿Sabe? Yo no quiero volver a una normalidad que no sea la normalidad de Dios, lo que Dios llama normal y no lo que yo he llamado normal por tanto tiempo. Y yo declaro sobre tu vida que tú vuelves a lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha preparado para ti. Tú vuelves a lo que Dios llama normal para ti. Hoy yo siento que hoy su presencia está tocándote allí en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Está tocando el poder de Dios, está tocando tu mente, está reenfocando tus pensamientos. Tu corazón se está firmando y vas a salir, escúchame bien, y vas a salir no a la normalidad que todos quieren salir. Tú vas a salir a una normalidad diferente, a lo que Dios llama normal, a lo que Dios quiere que te enfoques, a lo que Dios quiere que te proyectes. A esa normalidad sí quiero volver. No quiero volver a repetir cosas del pasado, fracasos del pasado, historias del pasado, cosas del ayer que no sirvieron. Lo que voy a hacer es enfocarme en eso que Dios tiene en este nuevo tiempo.